A estas alturas creo que ya nos hemos dado cuenta de que la vida no siempre es de color de rosa. Vivimos en un entorno muy cambiante, exigente y lleno de incertidumbre, en el que las presiones del día a día nos pueden llevar al límite y perjudicar nuestro bienestar y salud física y mental. Ante un mundo tan cambiante y ante situaciones adversas del día a día, es normal que nos preocupemos por las cosas o sintamos cierto grado de ansiedad, pero puede haber personas en las que esa ansiedad se convierta en excesiva o sus preocupaciones constantes invadan su pensamiento de tal manera que no puedan enfrentarse a sus tareas cotidianas. Cuando esto ocurre, podríamos estar hablando de un tipo de ansiedad llamado trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes y del que os voy a hablar en este vídeo. ¿Tienes exceso de preocupación por las cosas del día a día como tu salud, finanzas, familia, trabajo o estudios? ¿Experimentas altos niveles de ansiedad y nerviosismo sin una razón aparente? ¿Tienes pensamientos catastróficos persistentes sobre cualquier evento actual o futuro? Pues quédate conmigo porque este vídeo te puede ayudar. Soy Itziar Velasco, psicóloga especializada, entre otros, en el tratamiento de la ansiedad. Si has aterrizado por mi canal en alguna ocasión o si eres nuevo y todavía no te has suscrito, te lo agradecería muchísimo, porque así podré llegar a más personas que quieran potenciar su bienestar y su salud mental. La ansiedad es un mecanismo de adaptación natural. Todos experimentamos esta emoción de alerta en mayor o menor medida cuando las cosas se ponen difíciles o estamos ante un evento que supone un reto o una amenaza para nosotros, como hablar en público, hacer un examen o tener una conversación difícil con alguien. De hecho, lo raro sería estar súper tranquilos y como si nada pasara en situaciones de este tipo, porque al fin y al cabo son cosas que nos importan y que queremos que nos salgan bien. Experimentar una ansiedad moderada nos puede ayudar a permanecer atentos y afrontar mejor nuestros retos, pero en ocasiones, en determinadas personas, esta reacción natural podría ser desproporcionada y presentarse ante cosas o situaciones ante las que muchos responderían sin grandes sobresaltos. Cuando una persona se siente bloqueada por su ansiedad, con un sentimiento de indefensión ante la vida, no puede manejarse en sus funciones normales o en sus relaciones sociales, podría tener un trastorno de ansiedad. Si quieres saber más sobre si tus niveles de ansiedad son normales o si estaríamos entrando en el terreno del trastorno, te invito a ver este otro vídeo de mi canal. Hay trastornos de ansiedad que se dan con más frecuencia y entre ellos estarían la fobia social, los ataques de pánico, de los que os hablé en este vídeo, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada, conocido también por sus siglas, TAG, que va a ser el protagonista de este vídeo. Fijaos si es importante poner el foco en los trastornos de ansiedad, que este reciente estudio realizado en España por la base de datos clínicos de atención primaria en el año 2022, aunque el estudio se realizó con datos del 2017, vieron que el problema de salud mental más frecuente registrado en las historias clínicas de atención primaria es el trastorno de ansiedad. Comprobaron que el trastorno de ansiedad afecta al 6,7% de la población con tarjeta sanitaria. Si además no solo hablamos de trastornos, sino que incluimos el hecho de padecer signos o síntomas de ansiedad, la cifra alcanzaría el 10,4%. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada es aquel en el que la persona responde la mayor parte del tiempo con niveles de ansiedad muy elevados y con un exceso de preocupación, incluso ante cosas ante las que hay poca o ninguna razón para preocuparse. Estas personas muestran inquietud ante eventos de la vida cotidiana como la salud, el trabajo, lo académico, las finanzas, la familia, el planeta. Puede tratarse de preocupaciones como llegar tarde al trabajo o temer por la salud de un familiar cuando en este momento se encuentra bien. Se trata de una ansiedad constante y estas personas viven en un estado de alerta permanente y tienden siempre a esperar que algún desastre puede ocurrir en cualquier momento. La preocupación en ocasiones puede ser adaptativa, nos puede ayudar a visualizar escenarios en nuestra mente que nos pueden preparar para el futuro. Pero en el trastorno de ansiedad generalizada las preocupaciones no son tan adaptativas, más bien son irreales, exageradas o desproporcionadas para la situación. Son además persistentes en el tiempo, es decir, van más allá de un evento que las desencadene y son incontrolables. La persona encuentra muy difícil gestionar este tipo de pensamiento voluntariamente. La ansiedad generalizada se da en un porcentaje de entre el 3 y el 5% de la población adulta y las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecerlo. Se trata de una condición que permanece en el tiempo y que por ello puede pasar a ser parte de la identidad de la persona. Los pacientes suelen relatar incluso que se han acostumbrado a vivir así.
Respecto a la causa del desarrollo del TAC, no está en este momento del todo claro, pero parece que confluyen factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Se sospecha que la edad de inicio es temprana. Varios estudios indican que se produce entre la adolescencia y los 20 años, aunque muchas personas relatan que sienten que lo han padecido toda su vida. Es un trastorno que aparece de forma gradual, por lo que es más difícil que el paciente tenga identificado un momento específico de inicio. Vivir con un trastorno de ansiedad generalizada es algo tremendamente limitante que impide que la persona que lo padece se maneje con normalidad y con alta probabilidad va a necesitar de ayuda profesional para superar este obstáculo. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada? Primero os hablaré de los síntomas cognitivos y conductuales. Como ya os he comentado a lo largo del vídeo, la preocupación es uno de los síntomas más relevantes en el trastorno de ansiedad generalizada. Y no hablamos de preocuparnos sin más ante los retos que la vida nos trae, como hacemos la mayoría de las personas. En este caso, la preocupación es poco realista, no hay una causa de peso que la justifique, es exagerada en intensidad, persiste en el tiempo y además es incontrolable. La persona no puede parar voluntariamente esos pensamientos de preocupación. Al TAC se le suele denominar el trastorno del ¿y si? ¿Y si suspendo el examen? ¿Y si mi padre enferma? ¿Y si tenemos un accidente? ¿Y si pierdo el trabajo? Y así en un bucle constante de preocupaciones sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Un segundo síntoma sería la sensibilidad a la ansiedad. La investigación sugiere que en estas personas se da una tendencia a responder con miedo a las propias sensaciones corporales. Las interpretan como daños potenciales para su salud física o psicológica. Esto potencia que estén hipervigilantes de sus sensaciones físicas y de su estado de ánimo, enganchados a sus eventos internos, metidos en su propio mundo y desconectados del aquí y ahora. Otro síntoma sería la intolerancia a la incertidumbre. Las personas con ansiedad generalizada consideran la incertidumbre como tremendamente molesta y creen que debería ser evitada a toda costa. Este aspecto ha sido ampliamente investigado por el Dr. Michel Dugas, profesor de psicología de la Universidad de Quebec en Canadá. En sus investigaciones junto a sus compañeros llegaron a vincular un alto nivel de intolerancia a la incertidumbre con este y otros trastornos de ansiedad. En el año 1984 desarrollaron la escala de intolerancia a la incertidumbre, que consta de 27 ítems, de los que algunos ejemplos serían: me frustra no tener toda la información que necesito, la incertidumbre me impide vivir una vida plena, a diferencia de mí los demás parecen saber qué están haciendo con sus vidas, o siempre quiero saber lo que me depara el futuro. Dugas y colaboradores en sus estudios sobre el trastorno de ansiedad generalizada demostraron que un alto nivel de intolerancia a la incertidumbre lleva a más preocupación, que como hemos dicho es otro de los principales síntomas de este trastorno. Otro síntoma sería creer en la utilidad de la preocupación. Las personas con TAC piensan que preocuparse es útil, como una herramienta de afrontamiento positiva, y por ello persisten en hacerlo incluso sin darse cuenta. Piensan que al tener su mente ocupada en sus problemas, no se están desentendiendo de ellos, están trabajando de alguna manera para mejorar sus vidas. Sin embargo, esa tendencia a quedarse en el plano del pensamiento, tan conectado a sus eventos internos sin materializar nada en la vida real, les llevaría a no solucionar sus problemas y a no poner en marcha otras alternativas de afrontamiento más eficaces. La desregulación emocional es habitual también en personas con ansiedad generalizada. Esto consiste en que la persona cuenta con un escaso control sobre sus emociones y las expresa de forma impulsiva, exagerada o fuera de lo esperado socialmente. Otra señal de este tipo de trastorno de ansiedad sería la indecisión y la dificultad en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Tienen tendencia a valorar los problemas como amenazas y a dudar de su propia capacidad para resolverlos. Otro síntoma muy importante y que puede impactar mucho en la vida de personas con ansiedad generalizada es la evitación experiencial, que se caracteriza por una falta de voluntad para experimentar eventos internos o privados como pensamientos, emociones, sensaciones físicas o recuerdos difíciles o desagradables. La persona entonces tiende a evitar exponerse a aquello que le provoca malestar. Todos lo hacemos en algunas ocasiones, no siempre nos enfrentamos a lo que nos incomoda, pero en este caso hablaríamos de una evitación constante y sostenida en el tiempo. Estas estrategias evitativas alivian a corto plazo, pero si se usan en exceso, la persona con mucha probabilidad se estará alejando de sus objetivos vitales. Esta evitación, en el caso de las personas con ansiedad generalizada, podría ser marcadamente cognitiva, ya que sus preocupaciones futuras son muchas veces intangibles, no requieren de una acción o respuesta inmediata,
y por ello lo que ponen en marcha son estrategias internas para evitar exponerse a esos pensamientos difíciles. Estrategias poco útiles a largo plazo, como podría ser la distracción o la supresión de pensamientos. Un síntoma importante también sería la dispersión y dificultad para concentrarse. Estas personas presentan un exceso de rumiación, su foco de atención se queda enganchado en ese ejercicio de dar vueltas a pensamientos de preocupación, a ideas, a problemas futuros, a recuerdos del pasado. Y esto, además de provocar un intenso malestar en la persona, le aleja de centrarse en lo importante, en otras actividades que le ayuden a ir avanzando hacia el tipo de vida que quiere tener. Por otra parte, la frustración y el desánimo podrían estar presentes en personas con este tipo de ansiedad. De hecho, este trastorno en ocasiones coexiste con otros como el de pánico, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión o problemas con el alcohol o consumo de sustancias. Como hemos visto, el trastorno de ansiedad generalizada afecta a cómo la persona piensa y esto, por supuesto, puede tener un reflejo en síntomas físicos como tensión o dolor muscular, irritabilidad, cansancio, fatiga, problemas para dormir, temblores, agitación. La persona desde fuera podría parecer estar tranquila, pero si pudiésemos ver en su interior, veríamos a alguien que sufre una gran agitación o intranquilidad. Como cuando vemos un pato en un lago con una apariencia tranquilo, pero que bajo el agua sus patas están moviéndose sin cesar. Para considerar que la persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas tendrían que darse durante un periodo largo de tiempo, mínimo unos 6 meses. Además, la persona tendría que tener dificultades para manejarse en su actividad diaria y es importante que los síntomas no se puedan atribuir a otras enfermedades. Algo que me gustaría dejar claro en este punto es que toda la información que os proporciono en este vídeo es meramente informativa. No te autodiagnostiques con este o ningún otro vídeo o artículo que puedas ver por tu cuenta, aunque se trate de una fuente fiable. Si en algún momento tienes dudas sobre si gozas o no de una buena salud mental, por favor, acuda a un profesional cualificado para que te pueda realizar un diagnóstico preciso y poder emprender un tratamiento si lo consideraseis adecuado para tu caso. Si quieres ayuda para discernir si necesitas o no acudir a un profesional de la psicología, te lo cuento aquí. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Como os he comentado a lo largo del vídeo, el trastorno de ansiedad generalizada tiene como uno de sus síntomas más marcados ese exceso de preocupación difícil de controlar por quien lo padece. Por ello, uno de los enfoques más utilizados para tratar este trastorno ha sido la terapia cognitivo-conductual. Una de sus técnicas más usadas en estos casos es la reestructuración cognitiva, con la que la persona aprendería a reconocer y modificar patrones de pensamiento poco útiles. En este enfoque podrían usar también técnicas de relajación o la exposición gradual a los miedos que subyacen a las preocupaciones del paciente. En mi caso, los que ya me conocéis o habéis visto alguno de mis vídeos, sabéis que el enfoque terapéutico con el que trabajo en la actualidad es ACT, terapia de aceptación y compromiso. Así que os voy a contar cuáles son las técnicas que utilizo habitualmente para la ansiedad generalizada. Uno de los procesos para mí imprescindibles en el tratamiento de los trastornos de ansiedad en general es la defusión cognitiva, que consiste en comprender la naturaleza de los pensamientos y aprender a desengancharnos de ellos. No consiste en rechazarlos o cambiarlos por otros más adaptativos, como en la terapia cognitiva, sino en comprender que no son más que simples eventos mentales a los que no tenemos por qué hacer caso. Hay múltiples maneras de trabajar la defusión cognitiva, pero esto lo dejo para otro vídeo. Lo que sí os diré es que la defusión cognitiva o desengancharnos de esos pensamientos, que es como me refiero yo en consulta, nos ayudaría mucho con la ansiedad generalizada para que la persona no perciba esas preocupaciones como realidades inamovibles y para darse cuenta de que puede tener cierto control sobre ese contenido mental, que no necesariamente tiene que dejar a vivir esos pensamientos pegajosos en su mente todo el tiempo. Los pensamientos no son más que eventos mentales que pueden estar ahí o no estar, como las nubes en el cielo. Otra herramienta que es una base fundamental en ACT y en mi práctica clínica es el mindfulness o atención plena. No consiste necesariamente en poner a la persona a meditar de manera formal, aunque para mí y para muchísimas personas esto es algo fantástico, no es estrictamente necesario para sacar un buen aprovechamiento de esta técnica. Para la ansiedad generalizada, ejercicios sencillos de mindfulness con los que la persona aprenda a prestar atención al momento presente sin juicio y con curiosidad pueden ser clave para que aterrice de su dispersión y empiece a vivir su vida fuera de la rumiación.
También es una herramienta fantástica para la regulación emocional, ya que permite desarrollar un alto nivel de autoconciencia. Gracias a la atención plena entrenas tu capacidad para estar atento a tus eventos internos y entre ellos a las sensaciones físicas que son las chivatas de nuestras emociones. Si aprendemos a través de la atención plena a escuchar esas señales que el cuerpo nos da, vamos a ser capaces de elegir una respuesta más adaptativa sin dejarnos arrastrar tanto por la emoción. El mindfulness, además de para que la persona sea más autoconsciente, sirve también para cultivar el saber estar con los eventos internos difíciles y si os acordáis, la sensibilidad a la ansiedad era un punto relevante en la ansiedad generalizada. Gracias al mindfulness, la persona aprende a convivir mejor con las sensaciones corporales típicas de la ansiedad. Además, al aprender a estar más en el aquí y ahora, estará menos centrada en pensamientos de incertidumbre acerca del futuro y mejorará su concentración, porque con el mindfulness se entrena a su mente a enfocarse sin perderse tanto en la dispersión. En aceptación y compromiso también ayudamos a las personas a conectar más con sus valores y a emprender acción comprometida que les acerque a ellos. En la ansiedad generalizada se percibe la tendencia a la evitación y a quedarse enganchados en la actividad mental, y eso les aleja de materializar en su vida real, de emprender esas acciones que les llevaría a obtener resultados y, por tanto, a ir ganando más confianza en sus propios recursos. Os dejo aquí mi vídeo Conoce tus valores y en la descripción un link a mi blog donde podréis hacer un ejercicio para descubrir cuáles son vuestros propios valores. En el apartado de síntomas también os hablé de la creencia de las personas con TAC de que preocuparse es útil. Para este aspecto también en aceptación y compromiso podemos utilizar la técnica de la desesperanza creativa, con la que ayudamos al cliente a darse cuenta de que esa estrategia que ha usado hasta el momento, como la rumiación, no le ha conducido a mejorar su situación. Esto le permite estar más abierto a adoptar otras estrategias más eficaces que le lleven al cambio que desea. El trastorno de ansiedad generalizada, además de con psicoterapia, también es tratada por la medicina con fármacos y la combinación de ambas cosas ha resultado una manera muy eficaz de superar este trastorno. En todo caso, si sospechas que puedas tener ansiedad generalizada, deja que sea un profesional de la salud mental el que te indique cuál podría ser el mejor tratamiento para ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estaré encantada de que me dejes algún comentario. Si todavía no eres seguidor de mi canal, la mejor manera de conocer cuándo publico un vídeo es suscribirte y darle a la campanita. Si te ha gustado, no te olvides darle al like y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda interesar. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.